la conexión que existe entre nuestra energía, entre nuestras emociones y el impacto que eso tiene en el estado de nuestras células, de las células de nuestro cuerpo, de las células de nuestros órganos, de nuestros sistemas, y de cómo eso nos da, iba a decir pistas, pero más que pistas, son indicadores bastante claros, bien poderosos de qué cosas podemos hacer adicional a ir al médico o adicional a tener un estilo de vida saludable, por ejemplo, a través de la alimentación o del ejercicio, para sanar, para transformar esas células, para volver a recuperar su estado de balance. Hoy vamos a profundizar en ese tema con alguien súper especial. Hoy tenemos como invitada a Catalina Torres. Cata es psicóloga como yo y en este momento en su consulta el trabajo que hace es a partir de el cuerpo con la reflexología podal y con el masaje craneosacral. Y Cata y yo, digamos que de manera fluida, no muy planeada, terminamos trabajando juntas, porque una cosa que yo siempre tenía muy presente cuando estaba trabajando con pacientes en consulta y además muy presente también cuando trabajé muchas cosas a nivel personal, es que no todo el trabajo que uno está haciendo cuando está tratando de descifrar en qué estado están sus emociones, en qué estado está la energía, puede hacerse o es lo más útil hacerlo a través de conversar y conversar y conversar. Y entonces me encontré con Cata, quien me ayudó en un proceso o en un momento de transición de mi vida a trabajar y elaborar esas emociones desde el cuerpo, que es lo que me encanta y me parece tan encantador del trabajo que hace Catalina. Ella ya nos va a explicar con un poco más detalle, pero la idea es, dicho así simple, y tú ya nos explicarás un poco más, Cata, identificar a través de mensajes del cuerpo si existe algún tipo de tema puramente fisiológico que de pronto un médico no podría detectar, pero también si existe algún tipo de bloqueo energético o emocional que está conectado o está ligado con esa condición. ¿Por qué queremos compartir con ustedes este tema hoy? Porque además de darles una perspectiva más desde otro profesional que también entiende que las emociones tienen un impacto y el pensamiento, un impacto bien importante en la salud del cuerpo, vamos a hablarles también de manera bastante breve, pero muy contundente y entonces cuando yo ya he identificado eso, ¿qué hago? ¿Listo? Entonces si quieres, Cata, nos empiezas a contar un poquito qué haces, cuéntanos un poco más acerca del masaje, digamos que la teoría que hay detrás de la conexión del cuerpo, de la salud del cuerpo y de las emociones. Bueno, hola a todos, a todas las que están conectadas acá en Colombia, en España, en donde nos estén viendo. Estoy muy feliz de estar acá. Como les decía Olga, nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero nos reencontramos a nivel profesional hace unos 4 años. Y ha sido increíble como ver todo este trabajo que ella está haciendo desde la alimentación, desde Juno Health and Wellness, cómo nos podemos conectar con nuestras emociones y con el cuerpo desde otro nivel. ¿Por qué digo desde otro nivel? Porque lo hemos hecho seguramente a través de lo físico, si tenemos algún malestar, alguna dolencia, uno va al médico y trata pues de hacer el tratamiento para estar mejor. Pero a veces se nos quedan las emociones y los pensamientos que estamos teniendo a un lado cuando son la herramienta más poderosa para podernos ayudar en nuestro proceso de salud y de estar mejor. Olguita les contaba, bueno, yo soy psicóloga también, ¿y qué me pasó con la psicología? La psicología tiene unas teorías muy maravillosas y más ahora que se ha ampliado todo el campo de estudio de la psiconeuroinmunología, suena un poco complicado, pero ahorita se los explico con más detalle, de cómo nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y las reacciones que tenemos a nivel físico y corporal. Les voy a poner el ejemplo del estrés. Nosotros venimos como cargados a nivel cerebral, a nivel fisiológico, para responder al estrés. O sea, ¿qué pasaba a los animales cuando veían el león? Pues tenían 2 opciones, o huían o enfrentaban el peligro. A nivel físico se les activaba todo, o sea, sus músculos, el sistema sanguíneo, todo lo que hacía era o darles toda la energía para poder actuar o quedarse congelados para poder quedar quieticos y que no se los comiera el león. ¿Qué nos pasa hoy en día? Que tenemos el mismo sistema para reaccionar y además vemos leones a cada instante cuando salimos a la calle, cuando estamos manejando, cuando llegamos a ver al jefe, cuando tenemos una exposición.
Entonces tenemos un estrés totalmente expandido y generalizado en nuestra vida. Y seguimos con la misma reacción. Entonces físicamente o estamos paralizados, lo cual hace que el sistema circulatorio pues no llegue la sangre a donde tiene que llegar, o estamos sobreactivados. Entonces, ¿qué pasa? De ahí empieza toda la tensión acá en el cuello, en la espalda, los problemas de gastritis o pues de todo el sistema digestivo. Entonces, a nivel corporal, estamos viviendo esos efectos de ese estrés generalizado. ¿Y por qué les decía lo de la psicología? Porque en psicología, cuando yo hacía terapia tradicional, pues la gente decía, es que estoy muy estresada, es que me está pasando esto, y hablaban, y yo sentía que nos quedábamos un poco en la mente, pero no íbamos al cuerpo. Cuando encontré estas dos herramientas de trabajo, porque bueno, la reflexología tiene medicina que tiene toda una teoría de cómo los meridianos, cómo todos los órganos acumulan ese estrés como toxinas y afectan los distintos órganos del cuerpo. La acupuntura pues se trabaja mucho más profundo por todos los meridianos, por todos los canales de energía, pero en los pies igual se encuentran reflejado el cuerpo. Entonces, a través del masaje en los pies, uno puede ayudar a liberar esas toxinas y a entender qué es lo que nos está diciendo el cuerpo. Y con el masaje craneosacral también es espectacular porque uno lo que logra llegar es a los bloqueos emocionales que están causando un desequilibrio. Y en ese equilibrio está la enfermedad. O sea que cuando a ti te llega alguien, Cata, para que la gente de pronto también pueda hacerse una imagen todavía más clara, y no te han dicho nada, ¿ves? No sabes, porque, ¿ves? Hay gente que llega y conversa mucho y de una vez te está diciendo, mira, siento que necesito el masaje porque me estoy acumulando mucho de esto. Pero hay gente que puede llegar, por ejemplo, recomendada por mí, y no te da mucha información y tú llegas y empiezas a leer sin haber conversado mucho desde el simple tacto en los pies. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, es chistoso porque la gente piensa que es como magia y no, o sea, simplemente la información está en los pies. ¿Qué pasa? Es como un mapa, seguramente lo han visto como los mapas de reflexología, que está pintado el cuello en el dedo gordo del pie, ¿no? Va bajando la columna, se pueden ver los órganos en las distintas partes de la planta del pie. Y cuando yo voy haciendo el masaje, pues duele, o sea, es como si fuera una alarma, entonces se prende un timbre, ¿no? Apenas, por ejemplo, la persona está muy tensionada, digamos, en el cuello y eso le está generando dolores de cabeza. En el momento en el que yo empiezo a hacer el masaje, la persona me dice, ay, 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 ¿qué me estás escuchando? ¿Qué es eso? Y ahí está el cuello o ahí está la cabeza. Entonces, es como para mí muy claro y muy evidente porque está ahí en el pie, o sea, está en el colon, está en el riñón, por decir algo. Y uno ahí puede empezar a hacer como ese mapeo con la persona y es trabajarlo desde otro punto de vista. O sea, más allá de lo que esta persona cuente, ahí ella misma también en un estado de relajación, porque esto pues, también genera un estado de relajación, puede empezar a decir, claro, es que lo que tengo acá es que tengo una carga muy grande. Por ejemplo, en inglés, shoulder viene I should, o sea, yo qué debería hacer. Wow, qué bonito. Todo el tiempo están yo debería, entonces es todo el tiempo debería, y eso le empieza a generar todo este dolor acá. Que también, cuando hay toda esta tensión en el cuello, pues genera una presión que hace que den dolores de cabeza. ¿No? Los dolores de cabeza en medicina china casi nunca tienen que ver con la cabeza. Vienen de tensión muscular o por problemas digestivos. El hígado. Y el hígado. Entonces es ir explorando un poquito cada vez más profundo. O sea, se llega a partir de esa primera molestia, ya sea de colon, que me están llegando muchas personas con problemas de colon, problemas de espalda, e ir entendiendo qué emociones están ahí. Y así también la medicina china brinda un abanico espectacular para poder entender qué emociones se guardan en los órganos. Hay, por ejemplo, con tensiones de líquido, que dicen, estoy mal del riñón. No es que estés mal del riñón. El riñón en medicina china carga las emociones de tristeza y de miedo. Cuando hay mucho miedo, cuando hay mucha como aprensión, ansiedad, pues ahí está. O el hígado, pues es el que guarda mucha rabia o frustraciones. Es poder entender qué está viviendo esa persona en ese momento determinado
que le está generando esas emociones y sin saberlo, el mismo cuerpo se lo está diciendo. Es impresionante, Cata, porque conmigo pasa un poquito al revés. Es que me haces pensar cuando empiezas a describir cómo cuando tú empiezas a entrar en contacto con los pies de una persona y al simple tacto puedes notar desde el masaje con el pie que hay, por ejemplo, inflamación en el intestino, que hay un hígado cargado o que de pronto la tiroides está un poquito cansada. Desde la alimentación uno puede también verlo al revés. Yo tengo un programa de desintoxicación que fue diseñado un poco desde principios de medicina china. Entonces hay unos extractos, unos zumos que se deben tomar en un cierto orden, que tienen unos ciertos ingredientes con el ánimo de estimular ciertos órganos específicos del aparato digestivo. Y es súper interesante porque cuando la gente lo hace, incluso así yo no lo mencione, muchas veces me llaman y me dicen, Olga, ¿es normal o tiene algo que ver que yo estos días haya estado llorando más, que yo estos días haya estado súper irritable? Y yo sí, porque como la emoción no solo está o en el meridiano o no solo puedes identificarla a través de un masaje, como la emoción también está en el órgano, incluso si desde la alimentación yo estimulo a que se bote algo, a que se bote una toxina, porque mira que tú lo que dijiste es, cuando uno está muy estresado, por ejemplo, o está excesivamente mental, eso genera ciertos tipos de toxinas en el organismo, ¿va? Luego yo, a través de una receta o un tipo de alimentación, voy a tratar de remover esas toxinas. Si yo trato de remover la toxina, aunque ya esté manifestada a nivel fisiológico, su origen fue emocional, entonces, ¿qué voy a pasar? Voy a también a destapar, digamos que, la olla o la cajita de las emociones que estaban conectadas con eso. Entonces es súper bonito porque a través de ahí también se puede ver un poco lo que te pasa a ti en tu trabajo con el masaje, pero un poco de la otra dirección. Sin embargo, lo común que hay entre el ejemplo que tú das y lo que yo estoy hablando es que el lugar de comienzo de trabajo sigue siendo el cuerpo. O sea, es a través de donde uno empieza ahí a leer la información, que en últimas la utilidad y lo bonito de eso es que le permite a uno explorar cosas que de pronto uno desde la mente no exploraría. Y ahí entonces es cuando viene y entra el lado del otro trabajo que yo hago en consulta con la gente y es trabajar que eso es lo rico cuando hacemos trabajo juntas, ves que tú logras encontrar, identificar cosas que yo tal vez no puedo ver, ya con esa información que tú has descifrado, entonces venimos y en consulta con las personas decimos, listo, ya está esto identificado, lo habló el cuerpo, ni siquiera fue una cosa racional y digamos que el cuerpo, siento que la sabiduría es muy profunda porque siempre está en conexión con el alma y lo que empezamos a hacer entonces es trabajo de, ya que identifiqué que tengo una emoción que creo que viene de este patrón de pensamientos, ¿qué hago entonces? Y una cosa que Catalina y yo hablábamos es, bueno, ¿qué les compartimos como las herramientas más importantes o qué resaltaríamos como lo más valioso para trabajar cuando uno ha identificado una emoción que necesita liberarse? O cuando tengo que empezar a trabajar en el cambio del patrón de mis pensamientos. Y una de las cosas que Cata y yo decíamos, que justamente es un tema que trabajo muchísimo en consulta, es casi que volvemos a hablar, y cuando digo volvemos a hablar, es porque lo he mencionado en otras transmisiones, cuando hemos estado con otros invitados, la tarea no es una receta mágica, no es una respuesta súper reveladora en el sentido de que es algo que ya han escuchado, pero es algo que cuando uno se lo toma en serio es súper poderoso y es, por ejemplo, meditar, hacer yoga, aprender a respirar y lo que yo pondría en hacer ejercicio, también decíamos, ¿no? Porque hacer ejercicio es una manera también como de trabajar la energía desde el movimiento, desde el cuerpo, sin tener que tratar de resolverlo desde la mente. No que esa conversación desde la mente no sea importante, pero cuando uno se apoya de una herramienta que tiene que ver con liberar sin tener que estar racionalizando, pues llega uno y era lo que les iba a decir, el componente que yo encuentro que conecta todo y es a darle espacios a la mente para estar en silencio. Y hoy justamente es impresionante porque hoy justamente que me estaba preparando para esta conversación contigo, Cata, estaba yo con una de mis guías, porque el que ayuda también necesita ayuda, hablando de eso. Yo soy una persona muy espiritual, muy intuitiva, pero también muy mental.
Y yo le decía, yo siento que todavía puedo acceder a algo más. Siento que en el tema de mi profundización en la intuición todavía puedo acceder a algo más. Y con esta persona conversábamos y me decía, sí, y lo puedes hacer, pero recuerda que justamente un tema que hemos venido trabajando y en donde todavía hay bloqueos, y les confieso, a veces todavía me genera frustración, es en darme el permiso de que el que hable sea el cuerpo y más el alma y no tanto la cabeza. Y entonces ahí conecto con lo que estaba diciendo, es cómo hace uno eso teniendo momentos de silencio. Para algunas personas es más fácil acceder a esos momentos de silencio cuando está meditando. Hay gente que tiene más facilidad de acceder a esos momentos de silencio cuando está caminando en una montaña. Hay gente que lo hará a través del ejercicio, pero lo clave en últimas, digamos que el punto de partida para tener un terreno que esté más abierto y más limpio a la transformación de patrones de pensamiento negativos es acallar la mente. ¿Qué dirías tú, Cata? Sí, básicamente es volver también a la respiración, o sea, es porque finalmente la meditación también lo que te conecta es con la respiración y como con un silencio y como con el ser superior, digo yo, ¿no? Pues como con el alma y como con esa información que está en nosotros. Hay gente que lo hace orando, hay gente que lo hace a través de la pintura o de la meditación activa, que puede ser bailando, que puede ser cocinando, que puede ser tejiendo. Es simplemente como momentos en los que estamos poniendo la atención en algo que nos ayuda como a expandirla. Otra cosa que decías que quisiera anotar es, por ejemplo, otra cosa que yo recomiendo con las personas que van a consulta es que puedan escribir en un diario, pero no como querido diario, no, sino poder como de verdad expresar lo que están sintiendo, de dónde vienen esas creencias. Y también lo hago a través de los mandalas. ¿Por qué los mandalas? Porque es que los mandalas me parece que es una forma de dibujar y de conectarse también como esa sabiduría que hay en nosotros mismos. Y lo hago a través de distintos colores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay miedo, que era lo que hablábamos del ejemplo del riñón, ¿qué contrarresta el miedo? La confianza. Entonces es poder como fortalecer esa confianza, la autoestima. Y si uno va, pues ya no es medicina china, sino todo el tema pues como de chakras, pues también tienen una información que es muy valiosa y son los colores. Entonces, si uno, por ejemplo, necesita eso, necesita trabajar confianza, pues yo le recomiendo hacer esos mandalas con amarillo, con naranja, ¿no? Que son como los que les dan esa confianza. Por decir algo, todo el tema de tiroides o de garganta o de pues laringitis, faringitis frecuentes, hay algo que está ahí bloqueado en la expresión. Entonces, lo que invito también es decir, bueno, no solamente es la expresión fácil un poco de decirle a alguien algo que uno quiera decirles, sino es la expresión de tu ser, o sea, ¿qué quieres como expresarle al mundo que no has podido o que estás en un trabajo que no lo logras hacer de una forma en la que te sientas totalmente realizado? Entonces, la invitación, por ejemplo, es hacer mandalas de color azul. Entonces, son como actividades y cosas muy chiquitas y que pueden sonar lo que tú decías un poco obvias y repetitivas de medita, de yoga, pero es porque te dan la respiración y como hablábamos de todo lo que es la psiconeuroinmunología, tiene una base fisiológica. O sea, no solamente lo esotérico, sino es la respiración, calma los niveles, hace que baje la producción de cortisol. Entonces, el libera endorfinas, el ejercicio libera endorfinas. Entonces, estamos como trabajando a todo nivel, a nivel físico, a nivel hormonal, para que podamos realmente sentirnos mejor. Y el pensamiento, de verdad, somos una sociedad muy mental, en la que si podemos acallar un poco la mente y el ruido, porque es que nos genera muchísimo ruido, debería, porque no estoy haciendo esto, en vez de estar en el momento en el que estamos aquí y ahora, que es donde podemos estar bien y sentirnos tranquilos. Sí, a mí vuelvo y retomo lo que dices de que son herramientas que pueden sonar obvias, pero es que justamente la importancia de mencionarlas, y siento que estamos en un momento de la evolución del planeta, de la evolución de la humanidad, en donde es casi que una responsabilidad insistir en estas tonteras, y hago así porque es que no tienen nada de tonteras, porque el día en que nos demos el permiso de darles el estatus que se merecen y la seriedad que se merecen, vamos a encontrar que empieza a pasar cosas milagrosas en el cuerpo. Yo insisto muchísimo en esto porque es que además lo he visto en mi propia experiencia. Yo llevo muchos años en este camino
como de crecimiento espiritual por una búsqueda, por una necesidad, que es algo que también siempre les cuento, y fueron todos los temas de ansiedad, depresión y demás relacionados con la bulimia que empezaron cuando yo estaba muy jovencita, tenía 15 años. Y yo iba psicólogo tras psicólogo, psiquiatra tras psiquiatra, igual, creo que lo volvería a hacer igual porque cada quien me aportó algo divino, pero como que creo que busqué más de lo que necesitaba porque todavía estaba esperando que me dijeran algo así como de otro planeta, o como alucinante, o como una gran revelación. Y desde muy temprano me lo empezaron a decir: Olga, tienes que estar más en silencio, Olga, tienes que tener más tiempos para ti misma, Olga, tienes que bajarle un poco a la mente, Olga, aprende a sentirte. Eso es una cosa que todavía incluso hoy en día trabajo muchísimo. Cuando me dicen sentirte y todavía pienso en eso, uno es como así que sentirme, o sea, ¿qué es sentirme? Uno sabe pensar mucho y muy bien, pero uno no sabe mucho sentirse. Y en ese proceso se han revelado cosas que incluso han tenido que ver con las decisiones de vida que hemos hecho Pavan y yo, cosas que en algunos momentos han podido parecer loquísimas, como dejar toda nuestra vida de San Francisco atrás para venirnos a vivir a España. Y esas decisiones han tenido mucho que ver con ese aprender a sentirme, a escucharme y estar en silencio. Y eso ha tenido un efecto y un impacto muy importante en mi salud y en cómo ha evolucionado mi nivel de ansiedad y mi nivel de depresión. Entonces yo por eso los invito a que no se lo tomen en vano y a que sigan como la sugerencia que Cata y yo, a la que los estamos pues invitando otra vez. Hay otra cosa que quisiera agregar y es que ese silencio nos conecta con la intuición. A veces estamos desconectados con las corazonadas, como con ese gut feeling que es en inglés, que es de poder como sentirlo desde el cuerpo, o sea, y confiar en eso, porque entonces ahí mismo entra la mente a juzgar, a no, pero ¿por qué estás pensando eso? No, y uno ahí ya se vuelve y se enreda. Entonces ese silencio nos permite volver a crear en la intuición y también tomar mucha más conciencia, o sea, yo creo que parte de lo que yo ahorita estoy tratando de hacer a través de la consulta, que las personas en ese silencio que se logra en esa hora también de relajación y de masaje, es entrar como a otro nivel de conciencia, o sea, poder ser más conscientes de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, porque a veces estamos tan a la carrera que no tenemos esos momentos para poder entender qué es lo que está pasando. Hoy yo siempre pido una señal, yo siempre le cuento, y esto de pronto no te lo había contado a ti, Cata, pero siempre que voy a entrar en consulta y cuando vuelvo a ver a alguien, cuando voy a volverlos a ver, yo siempre le pido guía a mis guías y a los ángeles de que me den una señal acerca de qué tema debo trabajar o qué debo tener en cuenta. Y lo pedí también para la transmisión de hoy, lo hago también cuando tengo una transmisión. Y fue muy claro y muy contundente porque como que hice mi pequeña meditacioncita, oración de listo, bueno, por favor, guías hoy qué es lo que de verdad tenemos que decir o qué es un mensaje de que es correcto y de que el camino es hacer esta transmisión hoy. Y lo primero que me salió cuando iba a mirar si Catalina me había escrito por WhatsApp fue que se me abrió solo Instagram con un post gigante que decía algo así como la verdad más contundente o la verdad más real o el mensaje que necesitas nunca lo vas a encontrar en la mente sino en el corazón. Y fue como súper bonito porque eso es justamente un poco lo que estamos tratando de hablar hoy y no es que nos volvamos solo la energía, solo el fluir, claro que hay que trabajar desde la razón, pero creo que la invitación en concreto que estamos haciendo Catalina y yo, desde perspectivas similares pero también distintas, porque nuestro trabajo en consulta, aunque tiene principios o el contexto de la teoría puede ser bastante similar, en la práctica es bastante distinto, pero la propuesta concuerda en sientan más, crean más, aprendan a leer su energía, aprendan a leer el cuerpo y denle más espacios de silencio a la mente y ahí van a encontrar herramientas. Ya en el simple ejercicio hay la apertura para sanación, como tú dices, cuando la gente entra contigo y, por ejemplo, se relajan por una hora, fue una hora en donde el sistema nervioso de la respuesta del estrés estuvo totalmente apagada. ¿Y qué pasa? Que las células inmediatamente aprovechan ese tiempo para empezar a hacer todos los procesos de reparación, recuperación, reconstrucción. Lo mismo, cuando estamos trabajando con, por ejemplo, la orientación a una alimentación más acorde a las necesidades de alguien, ahí lo que estamos haciendo también es aligerar la carga que tiene el sistema inmune para que pueda el aparato
el sistema linfático y el sistema nervioso tener más tiempo de enfocarse en reparar, renovar. Vamos a dejarlo aquí por hoy, pero una invitación que yo siempre les hago es que si quedan con preguntas, si quieren profundizar en el tema, si quieren conocer más acerca de lo que hace Cata, de lo que hago yo, o tienen preguntas acerca de las cosas que estuvimos conversando hoy, pueden encontrarnos a través de nuestras páginas de Facebook, le pueden escribir a Cata, me pueden escribir a mí. Después, cuando este video salga en YouTube, vamos a poner ahí la cuenta de Instagram también de Catalina y ahí lo pueden escribir. Nosotros también estamos, ustedes ya nos conocen. Entonces, la invitación siempre es a que esto es solo la apertura a que la conversación continúe. Entonces, muchísimas gracias, Cata, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti y a ustedes por haberme invitado. Y para una cosita chiquitica que se me ocurrió también de final, es como lo que yo también veo es como el cuerpo es un camino y es un maestro gigante. Entonces, apenas escuchamos el cuerpo, podemos tomar conciencia, se nos abre el camino al corazón, el camino como a nuestro ser y a estar mejor. Súper, total. Es que hay que bajarse un poquito de acá, pero cuesta, ¿ves? Porque nos han educado. Y esto es a nivel mundial, o sea, nosotros hemos vivido, pues yo soy colombiana, mi esposo es de Estados Unidos, yo viví en San Francisco con él, ahora estamos en España, hemos estado en muchas ciudades distintas y hay un tema cultural universal muy fuerte con respecto a serás exitoso cuando escuches a tu mente o cuando hagas todo desde la mente, porque es que además la educación está basada en eso. No te educan para decirte vas a estar más sano, vas a estar más fuerte y vas a tener una mejor guía cuando escuches a tu corazón. Eso no pasa. Desafortunadamente ni siquiera en la religión, porque en la religión se habla mucho desde la voz de Dios, pero como afuera. Y la idea ahorita, yo diría, es como sintámonos y pensemos de aquí para abajo. Sí. Bueno, Katica, un besote y beso. Nos estamos viendo y los estamos escuchando ustedes también. Muchas gracias. Acá preguntas lo que quieran. Acá estamos. Vale. Chao y chao a todos.